Matutino Su Mundo. Bueno, continuando con la entrega de este programa, de este viernes, fin de semana largo. El domingo es el lunes es feriado, Día de Duarte. Así que tenemos una entrevista especial en el día de hoy con una figura, uno de los profesionales de altísimo perfil científico, académico y de la comunicación, como es el doctor José Dunker, psiquiatra. Buenos días y además compañero nuestro de este multimedio. Amigo de nosotros. Sí, me siento muy bien invitado a este espacio, a sus órdenes. ¿Cómo está? Primero, ¿cómo está su salud mental? Mire, yo creo que va buena porque dijeron de mi práctica profesional y tengo que decirle que volví al consultorio. Ah, doctor, gracias. Sí, O sea, que puede ir incluso. Sí. tengo una práctica especial, pero de todas maneras mucha presión. Estaba haciendo tantas excepciones que dije, déjame abrir un espacio oficial ya para estar ahí en eso. Pero nada, en salud mental me siento muy bien, me he dedicado a estudiar ese tema y he cultivado mi propia salud mental. Te adelanto que una base muy importante para la salud mental es que tú tengas buenas relaciones familiares. Ajá. Precisamente, así se llama su programa aquí, pero antes de pasar a los detalles del programa aquí, doctor, para la gente que nos sigue aquí en todo el país a nivel internacional, cuéntenos un poco de su historia, dónde viene usted, dónde creció, dónde nació, cómo llega a la medicina. Bueno, yo soy de San Pedro de Macorís, mis padres eran inmigrantes de las Antillas holandesas, una familia de 10 hermanos, de alto compromiso social. Mi madre fue una mujer que servía a la gente y nos hizo a todos servidores, luchadores. Varios de mis hermanos fueron militantes, políticos, y yo también lo fui, aunque no de manera tan violenta como la Revolución de Abril. Uno de mis hermanos se metió en eso pero estudié medicina, luego hice psiquiatría. ¿Dónde estudió? En la UAS. Luego fui a España, Madrid, ahí yo hice psiquiatría. Hice salud pública porque yo estuve muy cerca del doctor Peña Gómez, ahí estábamos medio en política, entonces me formé como salubrista. Pero en los últimos años me he dedicado a la terapia familiar. Y he estado planteando un nuevo modelo para la salud mental, porque estamos en el mundo en un momento de parto para la salud mental. Hay muchas cosas nuevas que están pasando y hay cosas que hay que hacerlas de nuevo porque los métodos antiguos no están funcionando. Entonces me siento bien haciendo y esa trayectoria suya como joven profesional de una sociedad convulsa, ¿verdad? Su generación de psiquiatras, ¿quiénes son? Bueno, mi gente son el doctor Sánchez Martínez, nos vimos juntos en España, hicimos la carrera de medicina juntos, el doctor Serré, hay otros, ¿verdad?, un poquito que ya no me escuché decirlo, anteriores a mí, como Fior Solís. O sea, he estado compenetrado. ¿El doctor César Mella es de su generación? Sí, bueno, él es un poquito más joven que yo. No, le llevo unos cuantos. Perdóneme, doctor Mella. No, yo... Cuando ya yo estaba en la carrera de medicina... ¿Él era decano? No. Él es más joven. Él es más joven que yo. César Mella es más joven. ¿Quién? Más joven que yo. Más joven que el doctor. Sí, es cierto. César Mella. César Mella es más... Claro. Doctor, pero ¿y usted entonces? Yo le llevo 2 o 3 años. No, César Mella debe llevarle a usted 10 años por lo menos. No, lo que pasa es que César Mella es muy activo. Donde él llega, él es una figura siempre estelar, sobresaliente. Y Julio Ravelo Astacio, él es rector de la UAS. También de mi generación. Es un viejo amigo desde la escuela secundaria, que ahora es presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Sí. Doctor, usted habló de su salud mental, de que está muy bien, de que usted está
reorientando sus servicios profesionales, ¿verdad? Entonces ahora yo le hago la pregunta, ¿y la del pueblo dominicano, cómo está? Mira, La salud no está mental. bien, no está bien. Mira, la prensa trae noticias que son realmente alarmantes. Porque el caso de la niña Brianna, por ejemplo, que desaparece y entonces aparecen unos tíos que la violaron y que supuestamente estaban borrachos. Mira, eso retrata una sociedad. Mira, cuando sucede una cosa así tan espeluznante, tú tienes que preguntarte cómo una sociedad fabrica esos hechos. Y no es solamente el caso de Brianna, o sea, en la misma semana que apareció Brianna, ahí apareció otro hermano que estaba abusando de sus hermanas y cosas así. Y hay muchas noticias de ese tipo que muestran que no estamos respetando límites naturales. O sea, y eso tú no lo puedes individualizar y ver solamente como un individuo que falló, sino una sociedad que no está poniendo los límites necesarios en el comportamiento. Ni la atención, porque en la República Dominicana, doctor, la mayor queja es de que estamos invirtiendo muy poco en salud en sentido general y en salud mental mucho menos. Sí, pero déjame decirte esto, mira, ¿qué significa invertir en salud mental? Tú ves, el tema está en la calle y todo el mundo está reclamándolo, pero ¿cómo se promueve la salud mental? Yo quiero comenzar diciendo que no es aumentando el número de psiquiatras, tú ves, porque los psiquiatras estamos formados para tratar al que llega al extremo y se vuelve loco, se pone deprimido, entonces ahí viene la pastilla que indicamos. No, mira, la salud mental tiene que promoverse desde la familia. Ya hoy día sabemos que la enfermedad mental no se hereda. Es un dato muy importante. No se hereda. No se hereda. No se hereda, doctor. Eso está determinado. Demostrado científicamente. O sea, nadie nace con un código genético que lo empuja a la esquizofrenia. ¿Y por qué se había dicho por años Bueno, que la depresión se hereda? Sí, era una buena hipótesis porque se descubrió la herencia, que algunas enfermedades eran hereditarias. Entonces parecía una buena hipótesis y yo sé que muchos de mis colegas siguen repitiendo el esquema, ¿verdad?, de que se nace, pero no se nace. O sea, mira, ya con la tecnología más avanzada para la investigación genética, no se halló un gen causal para ninguno de los grandes trastornos mentales. O sea, nadie nace con un gen esquizofrénico. Es más, no existe ese gen esquizofrénico. Existe ciertamente una vulnerabilidad, pero no es una vulnerabilidad específica a un trastorno mental. Existe una vulnerabilidad que te hace más pasible, y fíjense bien este dato, a ver si lo puedo explicar bien, que hay personas que nacen, vamos a decirlo en un lenguaje sencillo, con una parte de su cerebro más sensible, y que según cómo le va en la vida, pero según cómo le va en la vida, no es que los genes lo determinan. Este individuo puede ser un loco o un científico, un artista o un antisocial. ¿Me están copiando? O sea, que lo que pasa después que yo nazco es lo que determina lo que va a pasar con mi vida. El medio ambiente y el entorno, entonces, El determinante. entorno, definitivamente el Doctor, entorno. perdóname, Nadesi. Pero doctor, hemos visto reportajes internacionales sobre investigaciones sobre el cerebro, que hay gente que nace con un área bloqueada que impide la empatía y el respeto y la vida y por los demás, o sea, como una anulación total por los demás. ¿Eso existe? No se nace. Mira, el cerebro, uno de los... Hay gente que no siente empatía por nadie. Sí, sí, eso, alexitimia se llama eso, pero... ¿Cómo se llama? Alexitimia. Mira, el cerebro, uno de los descubrimientos de los últimos años es que el cerebro humano aprende. O sea, cuando un niño nace, nace con un cerebro plástico.
un cerebro que se programa. O sea, criar un hijo es programar su cerebro para la vida. O sea, lo que nosotros somos hoy día es el resultado de una programación. O sea, nuestra mente es realmente un sistema computarizado, literalmente. O sea, el cerebro humano, según los últimos descubrimientos, es un sistema triple de computadora que se programa. Por ejemplo, el descubrimiento comenzó en Inglaterra con un estudio que se hizo con taxistas. Entonces se descubrió que una zona del cerebro, que específicamente se llama hipocampo, ustedes ven un GPS, ¿verdad? Lo que es un GPS. Pues el cerebro tiene un GPS, que es el hipocampo. La orientación espacial depende de ese órgano en el cerebro. Entonces el estudio mostró que los taxistas tenían ese órgano más desarrollado que el resto de la gente. Y que mientras más tiempo tenían taxiando, mayor era el desarrollo. Y luego ya se ha comprobado que si tú eres deportista, si tú eres músico, o sea, tu profesión desarrolla más una zona del cerebro y te formas. O sea, el cerebro humano, eso se llama neuroplasticidad. Y eso significa que el cerebro se construye y reconstruye en base a la experiencia. Eso es un descubrimiento novedoso y revolucionario de los últimos años. Doctor, en estos momentos, cuáles son los principales problemas de salud mental que afectan a la República Dominicana? Bueno, el mundo entero después de la pandemia ha visto un incremento de la depresión y la ansiedad. Pero también hay un auge de las adicciones y sigue habiendo problemas con la locura, la esquizofrenia. La noticia general es que mientras en medicina hemos avanzado en todas las ramas, o sea, en todas las ramas la medicina ha ido desterrando la enfermedad. O sea, las vacunas acabaron prácticamente con las epidemias y las cirugías han sido efectivas, pero en salud mental estamos en un retroceso y hay un incremento de la salud mental en lugar de que estemos controlándola. ¿Y a qué se debe eso? A que no estamos dando en el clavo, eso es obvio. O sea, lo que estamos haciendo para promover la salud mental no está promoviendo. Pero eso es República Dominicana que estamos haciendo. En el mundo entero. Ah, en el mundo entero. No en el mundo a nivel entero, mundial. a nivel hay un mundial. retroceso en la atención de la salud mental. Mira un dato sorprendente que ha aparecido, que cuando tú comparas el pronóstico de un esquizofrénico, algunos estudios dicen que un esquizofrénico le va mejor viviendo en el África que en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, eso tenemos que buscar la respuesta. La respuesta tiene que ver con la sociedad. Mira, una de las cosas que favorece la salud mental, demostrado por un estudio que la Universidad de Harvard ha desarrollado por más de 80 años, de seguimiento a unos adolescentes que ellos fueron estudiados y cada año son revisados. Ese estudio ha mostrado que el elemento más importante para la salud mental son las conexiones sociales. Cuando tú tienes de quién apoyarte, eso favorece tu salud mental. Eso comienza por la familia, pero comienza también por círculos de personas de tu mismo grupo. Ellos hacen una pregunta y dicen, si a ti se te daña el vehículo en la carretera una noche y tú no tienes solución, ¿qué tú haces? ¿A quién tú llamas? Entonces, ellos han detectado en ese estudio que los que no tienen a quién llamar se enferman más y se mueren antes. O sea, el que no tiene a quién recurrir cuando se le aprieta el juego, esos se enferman más, porque la explicación es que si tú tienes un problema en el día y tú tienes con quién compartir eso, de, ay, mira lo que me pasó.
Eso te libera de esa tensión. Círculo de apoyo. Te sirve de apoyo. Influye mucho la pobreza en lo que es la salud mental. Sí, mira, ahí No, porque entonces el estudio se cae, porque en África tiene unos indicadores de pobreza muy altos, Sí. y en Estados Unidos es mediano. Sí, pero no es un indicador general, pero para la Ya. esquizofrenia en particular. No, pero mire, en realidad, en el campo hay más salud mental que en la capital. Sí, sí, es cierto. O sea, tú te vuelves loco más fácil viviendo en Guachupita que viviendo En La Vega, en Cutupú. En Miramar, en San Pedro de Macorís. Porque hay menos estrés, ¿verdad, doctor? Hay Hay menos menos estrés. estresores y los estresores están Menos ahí. estresores. O sea, tú vivir aquí en Guachupita, eso es vivir toda la noche pasa algo pero cuando tú vives en Cutupú, y hay lugares de República Dominicana que yo he visitado, y entonces cuando voy a hacer toda la seguridad con mi vehículo, no, mira, aquí no pasa nada. Eso en República Dominicana hay lugares. Aquí nos roban, aquí no. Entonces en el campo, todos los estudios, eso no es algo nuevo, muestran que cuando tú vienes del campo a la ciudad, te estresa más. Y cuando desde la ciudad tú te vas a los Estados Unidos, los inmigrantes tienen más estresores y se enferman más. Doctor, abordemos el campo. Usted conoce al pastor bautista Miguel Núñez, Sí. un estudioso, igual que sí, usted, un sí. cientista. En una prédica en su iglesia de Los Prados, él dijo que está demostrado que al igual que las enfermedades mentales, no hay un genoma, o sea, no hay un indicador, entiendo. La homosexualidad. Entonces yo quisiera conocer su opinión. ¿Uno nace gay, florón, o eso es el medio ambiente que influye? Definitivamente el medio ambiente. Mira, y no estoy dándote una opinión, sino un dato científico. Hace varios años se hizo un estudio con 500,000 de personas con atracción por su mismo sexo en todo el mundo. Fue un estudio de varios institutos de varios países del mundo, lo más destacado. Y el resultado claro de ese estudio es que no se nace homosexual. No hay un gen homosexual. Es el medio ambiente que determina la homosexualidad. Usted va a chocar de frente, justo ahora está chocando usted de frente, y es un televidente de este programa, que es el doctor José Joaquín Puello, que ha revelado recientemente que es un estudio donde hay un punto específico que desencadena la homosexualidad y que el ser humano que lo traen en su estructura cerebral. Sí, no, mira, la homosexualidad, toda conducta tiene que ver con el cerebro. Pero lo que yo le añadiría a mi colega, y realmente una persona que yo respeto, Un científico es mi amigo, del cerebro. un científico, Sí. pero realmente él no es un psicopatólogo. Tú ves, él cuando dijo esa opinión estaba hablando fuera de su especialidad. Esa no es su área de especialidad. Perdóneme, colega, pero así es. Esa no es el área de su especialidad. Entonces, doctor, Pero déjame espérese, responderte. vamos ahí porque que estamos hablando de dos grandes profesionales de la salud, usted la Sí. salud mental y en el tema del cerebro material. Sí. Usted está diciendo entonces que él está No, fuera de pero- su pero ámbito. no me lo personalice. Vamos al tema. Sí. Tú me estás preguntando Sí. si se nace o se hace. Sí. Entonces yo estoy explicando que el cerebro humano es plástico. Nadie nace con un cerebro homosexual. Ese estudio no existe. Yo no sé si salió ayer, pero todo lo que he investigado confirma que no se nace homosexual. Lo que pasa es que el cerebro de un homosexual es plástico también, y hay cosas que aparecen en el cerebro de un homosexual. Ese afeminamiento en el comportamiento se refleja en el cerebro. Entonces algunos confundieron que eso que aparecía en el cerebro de homosexuales era la causa. No, es que el cerebro es plástico, es moldeable por la experiencia. Doctor, hay una, yo voy a decir que es una leyenda urbana,
de un famoso político de la República Dominicana que dicen que su madre pues le adornaba de rosada su habitación, y entonces en la adultez él se inclinó luego de ser heterosexual por la homosexualidad. ¿Influye entonces esos mensajes que en tu entorno te puedan enviar para que tú entonces tengas una preferencia por tu mismo sexo? Sí, definitivamente. Mira, los primeros años se produce la identificación sexual y esa es un proceso, el género como se ha establecido tiene una base en el aprendizaje. Y entonces, para que el niño asuma su rol masculino, un facilitador importante es la presencia de papá. O sea, un niño imita a su papá. Eso lo saben la mayoría de las madres, que el niño comienza, que se quiere poner la ropa de papá, actuar como papá, imitar a papá. Sí. Pero ¿y qué pasa cuando papá no está ahí? ¿Qué pasa cuando el niño no tiene ese modelo? Entonces, busca otro referente, doctor, busca en otro un tío, referente. en un tío, en una persona cercana. Doctor, entonces de repente, a partir de la explicación que usted está dando, de repente una persona que ha nacido heterosexual, como usted plantea, y de repente por influencia del entorno o del medio ambiente, un día decidió, ay, voy a ser homosexual. ¿Es así? No tan sencillo, no. Hay facilitadores. No hay nada en los genes, que te empuja a ser homosexual. ¿Y la relación de los cromosomas XY? Sí, no, pero que no tiene una relación con los cromosomas, no tiene una relación con las hormonas. O sea, la atracción por el mismo sexo es una experiencia que se aprende en la vida. Y se aprende de la manera que le estoy diciendo. Primero, hay un problema de identificación del rol masculino, femenino. Y si un muchacho varón se cría sin papá y sin una figura masculina, y por el contrario, con una mamá que se lo lleva al salón, que se lo lleva aquí, que se lo lleva allá, el muchacho termina copiando el modelo que le está vendiendo la vida, afeminado. Entonces ese muchacho afeminado, cuando llega a la escuela, es una víctima fácil del abusador sexual. El abuso sexual ya lo empuja. O sea, un niño abusado homosexualmente, su cerebro se empuja en esa dirección. Yeah. O llega a la adolescencia confundido y aparece una persona que ya está en ese camino, lo seduce, lo atrae, y el cerebro aprende esto como un hábito. Es un hábito aprendido. Y la buena noticia es que como se aprende, se desaprende. Ajá. La Se terapia, por ejemplo, de reconversión, ¿existe? Mira, terapia de conversión es una expresión que se usa para rechazar esta práctica. Pero lo que hemos hecho, yo hice terapia con homosexuales, tuve en mi consultorio más de 200 pacientes homosexuales. Y lo que les estoy diciendo no es teoría, y debo decirlo aquí, mire, todos mis colegas en República Dominicana opinan sobre la homosexualidad, pero el único que ha hecho terapia, que tiene experiencia con más de 200 pacientes, es quien les está hablando. Pero dejaron la homosexualidad. ¿Cuánto dejaron la esos pacientes? homosexualidad esos 200 pacientes? No, la mayoría Sí. tuvieron un cambio de su orientación sexual. Un cambio claro. Miren, eso es tan... Por supuesto, como en todas las situaciones, no todos los casos reaccionan con la misma facilidad, pero a veces es un cambio espectacular. Y entonces, Doctor, ese niño- perdóneme el ejemplo. Yo soy huérfano y mi hermano también. Me crió mi abuelita y mi mamá tenía una tienda y yo me sé todas las copas de brasieres de las mujeres, pero no por perversidad, sino porque yo era el responsable mientras mamá trabajaba en el Hospital Salvador Begotier. Y yo no me convertí en homosexual, doctor. Sí, no, porque esos eventos no son la causa y siempre es multifactorial y además tienes que ser vulnerable.
Es un dato que les dije al principio. Ok, sí. Tienes que ser vulnerable, porque todo el mundo no llega a ser científico. Tú ves, tú tienes que nacer con algunas condiciones que eso solo no te hace científico. La vida tiene que estimular eso que está en tu cerebro, para bien o para mal. Pero miren, la evidencia de que se puede revertir es abrumadora. O sea, es que estoy hablando de personas que eran transvestis, gay, y que hoy están casados con sus hijos, disfrutando. Y no le queda una cosita después que pasa eso, doctor. O sea, tu pregunta es muy legítima, porque mira, se ha dicho tanto que no se puede revertir, y además, pero fíjense bien, se afirmó que era hereditario. El gen no ha aparecido. ajá. No ha aparecido el gen de la homosexualidad. Se afirmó, y todavía algunos se están afirmando, que si tú intentas cambiarlo, eso puede hacerle daño. Hay profesionales que están diciendo eso, pero lo están diciendo repitiendo una consigna que les han dado. ¿Y cuál es el trastorno de, por ejemplo, el hombre que le gustan las mujeres, pero también le gustan los hombres? Bueno, es que eso es bisexual, eso existe. Eso existe. Hombres que se acuestan con hombres, se acuestan con mujeres. Y eso, porque fíjate, para tú llevar una vida, vamos a usar la palabra honorable, tú tienes que resistir la tentación, ¿verdad? Ay, doctor, pero que mire que son tantas las cosas que pasan. No, que no, uno, lo que te quiero decir es que tú necesitas disciplina para la vida. En todo tú necesitas disciplina. O sea, tú tienes que ponerte límites y tú decir, esto no lo hago. Porque si tú no tienes límites, tú terminas siendo un depravado en algún sentido. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Vamos a continuar con esta extraordinaria conversación y le vamos a dejar una pregunta. ¿Con qué psiquiatras se atienden los psiquiatras? Vamos a la pausa. Bueno, seguimos aquí conversando, por supuesto, estamos aprovechando la oferta del día de hoy, haciendo nuestra consulta fuera de cámara. Claro. Cada quien tiene la suya. yo me pierdo los parqueos. Doctor, un asunto, porque ¿con quién se confiesa el Papa? Porque el Papa nada más tiene un jefe, el Santo Padre, y entonces ¿con quién se confiesa el Papa? Es una gran pregunta. Entonces, ¿con quién se consultan los psiquiatras? ¿Con qué psiquiatra? Con el camarlengo. Mira, esa pregunta parece simple, pero es muy importante. Los que escogemos la carrera de psiquiatría o de psicología, y recuerdo que el doctor Saglul, mi profesor de psiquiatría en la carrera de medicina, nos hizo consciente de eso. Que uno escoge la psiquiatría o la psicología porque quiere resolver un problema personal. ¿Se ha dicho eso? O sea, yo me meto en este campo inconscientemente porque estoy buscando una llave para resolver un problema que yo tengo. Y además, en los estudios, los psiquiatras parecemos como los profesionales que más cometemos suicidio o nos volvemos locos. ¿Te ha estudiado eso? Sí, sí, o sea, somos los que tenemos más patología, los que nos metemos en el campo de la psicología y la psiquiatría. Entonces tu pregunta tiene sentido porque habría que prevenir. Freud tomó eso en cuenta y para tú hacerte psicoanalista, tú comienzas psicoanalizándote. Nosotros hemos tenido una maestría en terapia familiar y los estudiantes que vienen a esa maestría, ellos aprenden familia estudiando su familia y tienen que comenzar revisando su familia de origen, tienen que revisar su matrimonio, su personalidad y antes de graduarse tienen que ser pacientes. Sí. O sea, parte del entrenamiento es que ellos tienen que pasar algunas horas
ante un terapeuta que hasta que no le da de alta no se puede graduar. En mi propia experiencia no tuve ese, porque en psiquiatría simplemente hay un criterio médico, pero en la vida me dio la oportunidad de hacer eso. Y debo decir que mi primera terapeuta fue mi propia esposa. Sí. Si yo recuerdo, ¿Y ella es médico? ¿Perdón? ¿Ella es médico en salud Ella mental? es psicóloga, pero en ese tiempo no lo era. Lo que pasa es que hay cierta gente que tiene los elementos en su personalidad y ella Natural. es eso. Mira lo que pasó, y lo voy a decir porque es una experiencia que sana cuando uno la vive. Estábamos hablando, no recuerdo cuál era el tema, pero yo sentí mientras hablaba ganas de llorar. Yo nunca había llorado delante de otra persona. Y entonces tuve que decidir si dejaba salir eso o si me controlaba. Yo me podía controlar. Decidí soltarme y llorar delante de mi esposa. Y ella tuvo la sabiduría de escucharme sin analizarme, sin comentar, sino dándome la oportunidad de hablar. Eso es terapéutico. El que llora se sana. O sea, si tú no tienes dónde ir a llorar, tienes un problema. Sí. Por eso, cuando hablábamos de conexiones sociales, el tema de la conexión social, mira, cuando tú vienes a una terapia, la clave de la terapia es la conexión social. O sea, tú llegas a mi consultorio y entonces yo tengo que hermanarme contigo. O sea, cuando tú estás delante de mí, o sea, entramos en una relación que es lo que te faltó en tu casa. Entonces, si uno cultiva esas relaciones, comenzando desde la familia, la salud mental. Pero en algún momento usted va a un especialista de la conducta. ¿Su psiquiatra cómo se llama? Mira, yo no he hecho nunca, bueno, espérate. Yo hice una consulta cuando estudiaba medicina. Pero, doctor, pues eso fue cuando Pipí Trujillo, doctor. Sí, pero así mismo, cuando Pipí Trujillo, debo contarlo, mira, yo fui a visitar al doctor Guillén, porque recuerdo que tenía de que una molestia aquí en el cuello y no me le encontraban razón, y finalmente un médico me dijo, tiene que ir al psiquiatra. Cuando me dijo tiene que ir al psiquiatra, digo, wow, está duro eso. Loco. Mira, yo fui a la oficina del doctor Guillén y yo recuerdo que me senté ahí en la sala de espera pensando, ay, pero todo el mundo se va a dar cuenta que Pero, ¿qué tan fuerte es el prejuicio para nosotros asistir? Pero ha disminuido, Ah. ha disminuido. Ya la gente va con más naturalidad al psiquiatra, al psicólogo. Los hombres tienen más problemas que las mujeres. Tenemos, doctor, inclúyase. Doctor, un libro que me impactó a mí tiene que ver con psiquiatría y tiene que ver con el padre de la psiquiatría de la República Dominicana. Yo me lo he releído, si no en 3 oportunidades soy un mentiroso. Mis 500 locos. Oh, sí. Y sentí fascinación por la psiquiatría. Luego creo que lo que se dio que torcido de Torcuato de Tena, algo así, me leí uno que no es eminentemente de psiquiatría. Pero usted dice que llorar sana, y yo voy a revelar aquí 3 episodios de mi vida, una con una alumna suya, que fue la última, y 2 que yo viví. Una vez en los 80, José es de mi barrio. Ten San cuidado con Carlos. lo que tú vas a revelar. No, tranquilo. Bueno. Fuimos a llevar a una noviecita que se iba a residir a los Estados Unidos. Míralo ahí. 1986. Y yo lloré desde que salimos de San Carlos hasta llegar al aeropuerto. Y yo quiero que usted interprete por qué lloré tanto. Y la gente me explicaba, yo no sé. Luego la boda de un compadre mío, yo me pasé la boda entera llorando. Y luego en la pandemia, cuando me contagié, mi madre murió iniciando la pandemia, 3 meses tenía la pandemia, y cuando fui a la consulta de Carmen Ramírez, como terapeuta, yo lloré mucho cuando me tocaron el aspecto del vacío, del luto que yo estaba viviendo, ¿no? Contagiado por el COVID-19 y la pérdida de mi mamá. ¿Por qué entonces en mis 500 locos
Zaghloul no aborda la lágrima, llorar como parte de la terapia de sanación, alguien que tenga una patología. Bueno, es que ningún libro aborda todos los temas, tú ves. O sea, 1500 Locos tiene un mérito importante y es que nos mete en el manicomio para que tú veas lo que pasa ahí adentro, y yo creo que eso es un libro histórico realmente, sí, en ese sentido. Pero cuando tú lloras con facilidad ante una pérdida, el terapeuta de este lado sospecha que tuviste pérdidas importantes en la niñez, y eso es fundamental. No te permito responder porque no podemos convertir esto en un diálogo. Una consulta, porque no es lo correcto. Pero en realidad, mira, uno de los estresores importantes que desencadenan trastornos mentales como la depresión es lo que se llama el duelo no resuelto. Duelo no resuelto. Cuando tú pierdes un ser querido, un vínculo familiar importante, en una edad temprana, y no tienes la oportunidad de despedirte de eso como debe ser, eso puede quedar en tu mente como una agenda pendiente. Eso es lo que llamamos un duelo no resuelto. Entonces, eso te hace pasible de que en la vida adulta las pérdidas, las separaciones te afecten más que a otras personas. Profesor, yo quiero preguntarle de un tema muy importante que está asociado también a la salud mental, porque puede ser también detonante o llevar a una persona a el tema de las adicciones, que por diferentes vías recibimos datos de que han aumentado en la República Dominicana, inclusive el tipo de drogas que la gente consume. ¿Está tan grave el tema del consumo de drogas en la República Dominicana, y cómo se deriva eso, el consumo de drogas, para caer en una situación de trastornos mentales? Bueno, el trastorno, la adicción es un trastorno mental y lleva a otras consecuencias, pero en sí mismo es ya un trastorno mental, y como tú observas está en incremento. Estados Unidos está viviendo una epidemia de jóvenes que mueren por intoxicación a droga de manera epidémica. O sea, es algo realmente que no aparece en la prensa porque ya es un dato tan establecido, pero incluso en Estados Unidos, que es un país que había ido aumentando las esperanzas de vida cada vez más, desde el 2017 por ahí, ha comenzado a descender las esperanzas de vida. Estados Unidos está en regresión. Y una de las causas que se ha atribuido son los jóvenes que mueren intoxicados por droga. O sea que son tantos, es una epidemia tan grande, porque, mire, es importante decir esto. Los hippies llegaron a la sociedad americana en los años 60 y 70 con sus consignas de droga, amor libre, esoterismo y todas esas cosas que algunos recuerdan. Está prohibido prohibir. Está prohibido prohibir. Los hippies desaparecieron, pero sus consignas marcaron la sociedad americana. Y hoy día representan la inteligencia de hoy. O sea, tú te vas a Estados Unidos y no solamente se impuso el amor libre, o sea, ya todos fuimos convencidos del derecho al amor libre, y algunos colegas incluso que promueven el amor libre como un derecho de los adolescentes al sexo prematuro.
y ya en Estados Unidos tú compras tu marihuana en tu tiendecita ahí. Legalizado. Pero tráigame eso aquí. ¿Cómo estamos en República Dominicana? Porque usted lo ha planteado desde el cariz de la sociedad norteamericana. ¿Cómo estamos aquí? ¿Cuál es la cantidad de drogas que están consumiendo nuestros jóvenes? ¿Cuál es la más letal? ¿Qué tantos jóvenes mueren aquí, por ejemplo, por consumo de drogas? No, mire, el dato que te puedo dar es que lo que pasa en Estados Unidos se refleja aquí. Eso en todos los sentidos. O sea, un día tenemos que sentarnos a construir la identidad dominicana, definir qué significa ser dominicano, para promover eso, porque no lo tenemos, tú ves. Entonces, esa fragilidad existencial nos hace pasibles de ser influidos. Entonces, nosotros cada vez más imitamos lo que pasa en Estados Unidos en todos los sentidos. Y entonces eso está pasando con las drogas. No te puedo dar datos específicos porque no estoy en el ramo, pero hay un incremento del abuso de sustancias. ¿Cómo puede contrarrestar ahora mismo con tantos problemas de salud mental que tiene la República Dominicana? ¿Cómo el gobierno puede contrarrestar esta problemática y llevar soluciones a los hogares dominicanos? Mira, una manera de promover la salud mental es promover familias sanas. Si los hijos tienen la oportunidad de criarse con papá y mamá, le va mejor. Eso está bien claro en las estadísticas. Los ciudadanos que nos hacen la vida imposible, los que llamamos antisociales, cuando tú estudias su realidad familiar, tú descubres que ellos fueron víctimas del descuido. O sea, que no tuvieron la oportunidad de tener una mamá o un papá que se doliera con ellos, que les acompañara, que llenara sus necesidades. ¿Y el Estado? El Estado. O sea, los antisociales son víctimas de una sociedad que no llenó sus necesidades en la niñez. Mira, ese dato es muy importante porque estos muchachos hacen unas bellaquerías que uno quisiera fusilarlo a todos. Y ustedes saben que hubo un tiempo que algunos en América Latina crearon los escuadrones de la muerte para matar muchachos delincuentes en la calle por todo lo que hacían. Algunos pensaban que la salida era limpiar la sociedad de esa gente, pero estoy explicando que esos muchachos son víctimas de una sociedad que no les dio lo que ellos necesitaban en la niñez para desarrollarse. Mira una cosa, doctor, ahí hay dos temas, ¿sí? Pero completo diciendo que si queremos mejorar la salud mental, tenemos que comenzar por la familia. Por la familia. O sea, que el Estado tiene que hacer un mejor trabajo. Y ahí yo meto un tema pendiente, es la posibilidad de tener un ministerio de la familia. Pero no un ministerio de la familia para inventar cosas. Es para promover la buena crianza y para promover el matrimonio. Que se promueve el buen matrimonio en el sentido general. Una cosa a propósito del Estado. Yo tenía pendiente, aunque lo retrotraiga un poco, pero a gente de su nivel me gustaría preguntarle, ¿Sigmund Freud fue un científico real o fue más un especulador? No, un científico real, no. No, mira, lo que pasa es que en ese tiempo él no tenía toda la información y él tuvo que especular. Y algunas especulaciones se pasaron de la raya, tú ves. Él construyó una pansexualidad, un exceso de sexo. Exacto, porque ha ido desde el debate, doctor, de que la sexualidad lo define todo, decía Sigmund Freud. Sí, pero en otras cosas, mira, Freud planteó algunos puntos que se han demostrado. O sea, la idea del trauma infantil, eso ha sido ya confirmado. O sea, que hay experiencias en la vida que nos marcan y que influyen en la salud mental. La idea del inconsciente, o sea, que tú tienes conductas que tú ejecutas de manera automática, inconsciente. O sea, como un disco duro oculto. Sí, no, y además, mira, Freud
aunque hoy nadie cree a Freud totalmente, porque que hemos superado a Freud, pero Freud disparó las ciencias en muchos sentidos, porque él cuestionó tantas cosas que obligó a buscar respuestas y fue contribuyente en ese sentido. Ahí viene un tema, doctor, que metemos el tema del inconsciente, el tema de la salud mental de los presidentes. Esa era mi pregunta. Esa era tu pregunta. Parte de ella. Está conectado. La salud mental de los presidentes. Antes de caer en el de aquí, que es donde quiere caer Monclús. Sí, de Lilis a Abinader. Wow. No, yo le quiero preguntar por el presidente Donald Trump. Mira, es difícil la pregunta, pero obligada y necesaria. Porque Donald Trump definitivamente tiene un comportamiento fuera de serie. Él no está siguiendo los parámetros de los presidentes de Estados Unidos, ni los presidentes del mundo. Es un fenómeno nuevo. Y entonces, la dificultad es que Trump nos apandilla a favor o en contra. Es decir, hay gente que todo lo que Trump hace está bien. El trumpismo. Trumpismo. Y hay otros que todo lo que él hace está mal. Entonces, eso hace difícil evaluarlo científicamente. Pero debo decir que desde el punto de vista conductual, no hay duda de que él tiene conductas que no son usuales. ¿Tú ves? Y escuché a un colega en una comunicación donde él afirma de manera tajante que sospecha que Trump estaría padeciendo de una demencia frontotemporal. ¿Cómo se llama? Una demencia frontotemporal. Pero eso no está en el aire, ¿sabe? Porque mira, cuando Trump estuvo aquí en Davos, creo que fue esta misma semana. Sí. Ahí él ha venido cometiendo unos lapsus linguae y en lugar de Groenlandia decía Island y cometió el error varias veces y a veces ha cambiado el nombre de las personas. Él está mostrando rasgos nuevos de su personalidad que no le conocíamos. Se le observa unos moretones en las manos y él dijo que es aspirina que él está consumiendo y le hacen esos coagulitos. Sí. Hay mucha preocupación a lo interno de la política, medios de comunicación en Estados Unidos por esa situación. Sí, yo pienso que lo que debemos observar es el aspecto legal, institucional sobre Trump. A mí me preocupa que él se está saliendo de los márgenes legales, institucionales. O sea, Trump está enfrentando todos los sistemas. Él está enfrentando a los gobernadores de su propio país. Él está enfrentando al que dirige la Fed, el Banco Central. A la justicia. Él está enfrentando a la justicia. Él está enfrentando a sus aliados, a Canadá, a Europa. Sí. O sea, realmente eso es... Y cuando él declaró, y esto realmente me preocupó, que él dijo que él no tiene que llevarse de las leyes internacionales, sino de su conciencia. Eso es grave. Decisión. No, mira, eso es grave porque si algo puede ayudar al mundo a la coexistencia, es que respetemos reglas de juego. O sea, si no tenemos reglas, no es posible la convivencia de los seres humanos. ¿A qué se Yo tengo debe? mis preguntas, por Dios. Adelante, concluya, magistrado.
yo le puse el carrusel, la carreta de Lilis a Abinader. ¿Cómo ha sido el comportamiento conductual y por qué los presidentes de la República Dominicana no tienen como asesor médico a un psiquiatra que lo pueda ir como un coach, ¿verdad? Conductual? Con Hipólito sería difícil. Bueno, abonando a eso, una ex primera dama preguntó en un espacio muy cerrado. Yo me he preguntado mucho tiempo, ¿por qué en el Palacio Nacional no hay permanentemente un psiquiatra o un psicólogo? Esa fue una pregunta que hizo una primera dama de la República. Agárrese de la silla, sí, doctor. Primera vez que cruza las piernas. Sí. Sí, porque el tema con Trump, la controversia con Trump, cuando este colega analiza a Trump, el problema es que él es políticamente contrario a Trump. ¿Tú ves? Okay. Entonces ya uno se pregunta, ¿no estará su ciencia influida por sus ideas? Repito, no hay duda de que Trump tiene conductas analizables, pero llegar a un diagnóstico es algo más. Ahora, déme, antes de volver a tu pregunta, decir que ese colega afirmó que él está tan seguro de ese diagnóstico que él dice Trump no pasa de junio. Yo le voy a mandar Sí, por favor. Lo de la demencia Una crisis. Sí, él dice, eso va en deterioro. Incluso él dijo, ese es un juicio de una sola persona. Pero local o internacional, ese experto psiquiatra. No internacional, no es local, no. De Estados Unidos. Él dice que tiene la misma condición de Bruce Willis, el artista. El actor. Sí, pero él está viviendo entonces su propio karma porque él acusó al expresidente republicano de que él no estaba preparado para gobernar. Sí. Bueno, precisamente por los constantes problemas para articular ideas concretas. Sí. Doctor, concluya con lo que pronostica el doctor psiquiatra. Que dice que junio es como la fecha. Sí, él dice que esto va a ir en deterioro. Él dice, si mi diagnóstico es correcto, esto va a ir en deterioro y Trump no termina El mandato. su mandato, no termina este año en el poder, porque va a ser tan evidente. Es progresivo. Yo, como me lo contaron, lo cuento, pero no estoy diciendo que yo crea eso. Yo no tengo evidencia para hacer ese diagnóstico. Entonces, respóndame mi inquietud. Sí, mira, eso que tú planteas es sumamente importante y la base tiene que ser el imperio de la ley. O sea, un país tiene que estar regido por reglas, de modo que cuando uno se sale de las reglas, se te apliquen esas reglas. Porque si tú consideras que esta conducta del presidente pasado, desde Lili, como tú dices, no era anormal, lo que nos interesa en primer lugar es si esa conducta violaba las reglas establecidas. O sea, ¿en qué punto se salió de lo que la ley prohíbe? Porque desde que eso pasa tiene que funcionar el imperio de la ley que existe en la sociedad. Pero hay un aspecto más profundo de la pregunta y es ¿quién llega a ser presidente de un país? ¿Cómo se llega a ser presidente? Yo pienso que en nuestro caso es demasiado fácil llegar a ser presidente. O sea, no se te exige experiencia, no se te exige una serie de condiciones que deberían exigirse. Yo, desde mi punto de vista, puede ser muy estricto, pero yo pienso que un presidente debemos verle la vida familiar. O sea, tu vida familiar es importante para yo saber si tú eres capaz de gobernar el país.
Yo pienso que también un presidente debe tener experiencia gerencial. O sea, no De sé, todos esos que mencioné, vi una fotografía, usted no tuvo el privilegio. El único que no tenía una familia nuclear, Joaquín Balaguer. De todos los presidentes que hemos tenido, todos eran casados. Ese es el único. sí, pero también es importante qué tú haces con tu familia, porque a veces tienes una familia, pero no la manejas con responsabilidad. ¿Qué tanto estrés recibe un presidente, por ejemplo? Muchísimo. Y más nosotros... ¿Debe atenderse? ¿Debe consultar un presidente? Oh, sí. No, pero a nivel de prevención, mira un problema del presidencialismo latinoamericano. Y es que un presidente tiene demasiado cosas encima. O sea, el presidente de la República tira los decretos que repercuten en el país entero. Nosotros no tenemos un gobierno local, el cabildo no gobierna, el cabildo. O sea, todo se gobierna desde la presidencia de la República. Y además, para complicar la cosa, nosotros no tenemos en República Dominicana ni en América Latina la experiencia de gabinete. O sea, nosotros no concebimos un gabinete presidencial. Mire, el primer ministro de Inglaterra, cuando ustedes ven que él da una opinión, es que él se reunió con su gabinete, analizó la situación, y entonces cuando él habla, él tiene toda la información en las manos. Nosotros no tenemos esa práctica y nuestros presidentes no se reúnen. Es más, dígame un presidente que haya hecho un plan nacional de gobierno coordinado, o sea, que lo que se hace en salud se coordina con lo que se hace en educación. No lo tenemos. O sea, salud tiene su proyecto y lo tira para adelante según el ministro, mientras educación tiene su propio programa. Pero yo he visto, en algún momento he visto 2 ministerios del gobierno que hacen un pacto, pero ¿cómo va a ser? Se supone que tenían un pacto. Ustedes son de... Doctor, pero yo quiero sacarle la duda. El presidente le dio gripe, no pudo ir a la Basílica y no pudo ir a la inauguración del edificio de Indotel. Seguro fue un neumólogo, un especialista de las vías respiratorias, no sé. ¿Deben los presidentes tener una consulta de salud mental? Todo el mundo. ¿Eventualmente? No, todo el mundo no, doctor. No, pero no, los presidentes no, porque tú lo que necesitas es ver un comportamiento y juzgarlo, porque así tú haces con todo el mundo. O sea, tú no le recomiendas a nadie que, mira, tiene que ir una vez al año a ver el psiquiatra. No. Es que pero lo recomiendan para la próstata. Para la próstata. Sí. Sí, exactamente. Para la próstata es diferente. Porque la cantidad de hombres que somos afectados por la próstata es tan mayoritaria que todos debemos ir. ¿Y entonces por qué la salud mental no, si un hombre está sometido a tanta presión como un presidente? No, porque en salud mental tú vas al psiquiatra después que tú tienes síntomas. Tú vas al psiquiatra porque tú tienes un síntoma, tú tienes una depresión, tú tienes una adicción. O sea, nadie va al psiquiatra. Como el suicidio de Antonio Guzmán, por ejemplo. Nadie lo atendió. Nadie lo atendió, y él parece. presentaba, dice el reporte, presentaba claro. un comportamiento anómalo, díscolo en su momento, y no pusieron atención. Pero doctor, y de manera preventiva, por ejemplo, como un presidente de la República tiene sobre sus hombros tomar las decisiones que impactan en todo el país, todas las demandas y además todas las críticas a las que está expuesto diariamente por la naturaleza de su cargo, de manera preventiva, ¿no sería recomendado que el presidente de la República vaya donde un psiquiatra o donde un psicólogo a tomar terapia? No, yo recomiendo más que tenga por lo menos mensualmente una reunión con su gabinete. Que sea una reunión cordial, donde se converse, se escuche. Yo pienso que eso sería no solo terapéutico,
sino gerencialmente positivo. Escuchar problemas, porque problemas lo que le llevan. Sí, no, pero un problema cuando tú lo dices, tú te desahogas, o sea, deja de ser un problema. O sea, el problema te afecta y te estresa cuando tú lo tienes en tu mente y tú no sabes qué hacer con Doctor, eso. hemos llegado a la parte final de esta entrega Qué de lástima, qué conversación, despilfarro. pero hay un caso nacional a propósito de la desaparición de la niña Brianna Henao, del niño Roldani en Jarabacoa. Son los desaparecidos en la República Dominicana, que amerita una atención de una política pública. ¿Qué pasa, doctor, por la mente, por la salud mental de una familia que se le desaparece un niño, por ejemplo, y no aparece? ¿Qué sucede? ¿Cómo manejar eso? No, eso es una tragedia incalculable. Pero debo decirles esto, miren, una carencia que tiene el país es de aprender a vivir bajo el imperio de la ley. Porque cuando una sociedad vive bajo el imperio de la ley, esas situaciones se disminuyen al mínimo. Y no solamente en área de desaparecidos, vivir bajo el imperio de la ley reduce la violencia social, reduce la corrupción, reduce los accidentes de tránsito. O sea, aprender a vivir bajo reglas, porque la gente viola más fácil la ley cuando no hay consecuencias, cuando no hay modelos. Entonces yo pienso que tenemos como dominicanos el reto de construir una sociedad bajo el imperio de la ley. Pero debe recibir atención psicológica, psiquiátrica, los familiares donde pasa eso. Sí, necesariamente. Sí, eso es un duelo y debe resolverse. Resolverse significa que conversa con alguien que le ayuda a cerrar ese ciclo en su mente. ¿Por qué los psiquiatras son tan pasivos, doctor? Unos sí, otros no. Habemos de todo. Gracias, doctor. Su programa aquí, su mundo, ¿cómo es? Salud. En familia. Su mundo en familia. Su mundo en familia. ¿Qué sí. tal? ¿Qué días son? Sí, todos los días a las 2 de la tarde estamos con un tema que repercute sobre la familia. Todos los días a las 2 de la tarde. A las 2. Interesante. Sí, sí. Todos los temas familiares se tratan ahí. Sí, de todo. Y controversiales, o sea, simplemente sobre la crianza, matrimonio. Pero ayer hablamos de turismo sostenible y cosas así. Ah, sí. Sí, sí, ah, sí. pero muy bien. Sí, ¿Usted sí. tiene candidato a la presidencia? ¿Usted tiene No. preferido? ¿Usted milita políticamente? No, ahora mismo no. Yo pienso que el país tiene un vacío político, un vacío de ofertas políticas. Pienso que los partidos se han agotado en sus ofertas y que hay simplemente un quítate tú para ponerme yo. Nadie está haciendo un plan de gobierno. No, pero Graimer no sabe que usted fue candidato por el Partido Cristiano Dominicano, así, candidato presidencial. ¿Usted va a retomar sus aspiraciones? No. Yo hice un acto responsable, ¿verdad?, de lanzar una propuesta política, pero me di cuenta que no podía y desistimos de eso. Pero sigo siendo una persona ¿Se comprometida. agotó el modelo partidario? ¿Perdón? ¿Se agotó el modelo partidario? Sí, en Dominicana se agotó. O sea, mira, los partidos... Pero ningún partido está ofreciéndote qué se debe hacer con República Dominicana. Ningún partido. Entonces yo pienso que eso es un vacío que tenemos. Simplemente es atacar para que caiga y entonces yo pueda subir. Pero nadie está diciendo que se quite y yo voy a hacer esto. ¿Qué voy a hacer con la salud? ¿Qué yo voy a hacer con SENASA? ¿Qué yo voy a hacer con la educación? O sea, no es solamente criticar y suponer que ya eso basta para hacer política. Hay un vacío político. Y eso se extiende desde las izquierdas hasta el gobierno y los partidos de oposición. Caramba. Hay un vacío de oferta política en República Dominicana. Muchas gracias, doctor.
Gracias por hacernos la consulta. La factura, por favor, pásensela a estos pacientes. Yo soy muy reactiva, doctor. Yo soy el que tengo que pagarle ese privilegio de estar con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, llegamos a la recta final después de este gran programa en el día de hoy. Bueno, solo decir que nos vemos el lunes en otra entrega especial de este Matutino Su Mundo. No pagamos la consulta, no pagamos nada. Matutino Su Mundo.